Ya regresamos. Bien. Dos preguntas. La primera fue, ¿por qué tiene 29 días el mes de febrero cada 4 años? Bueno, porque el calendario gregoriano, el que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, es un calendario inexacto. Fue un invento. Lo impuso un papa, el Papa Gregorio. Y como desde antes se sabía que el año sideral no dura 365 días, sino que dura 365 días más casi 6 horas. Esas 6 horas extras, pues se las guardan. Y cada 4 años le aumentan un día al calendario para completar los 365 días, punto 25, que en realidad dura el año sideral. Lo único matemáticamente exacto es la medición astronómica. Y lo astrológico es simbólico. ¿Ok? A través de los cálculos matemáticos podemos precisar las posiciones cósmicas. Entonces, el primer rayo de sol de cada 21 de marzo se le nombra el punto vernal. Y entonces, midiendo, y cuando el sol regresa al mismo punto, podemos saber exactamente qué distancia recorrió. Es un fenómeno óptico, porque en realidad nuestro planeta es el que gira alrededor del sol, no el sol alrededor de la Tierra. ¿De acuerdo? Y entonces, gracias a esa diferencia, nosotros sí podemos determinar un momento exacto. El momento exacto en que inició el signo de los peces este año fue el 18 de febrero a las 10 de la noche con 1 minuto. Pero el próximo año va a empezar hasta el 19 en la noche o probablemente hasta el día 20. ¿Por qué? Porque por el día 29 de febrero de este año, el próximo año todas las fechas se van a recorrer un día. ¿Sí me explico? Entonces, pues así nos hemos ido acostumbrando desde niños. Eso influye sobre diversos temas. Por ejemplo, la fecha del retorno solar. Déjame terminar la idea. El retorno solar es el verdadero cumpleaños de cada quien. Por ejemplo, yo nací un glorioso día 31 de octubre, ¿ok? Pero hay años en que lo celebro el día 30 y hay años en que lo celebro sí el 31, pero por la noche en lugar de por la mañana. ¿Por qué? Porque matemáticamente hablando varía el momento debido a esta confusión del calendario gregoriano. ¿Ok? Entonces, cuando cada quien se interesa en estos temas, uno puede poner atención a lo que ocurre en ese momento. Así como hubo un momento en que nacimos, pues también hay un momento cada año en que el sol retorna, entre comillas, al mismo punto donde estaba cuando nacimos. Y todo lo demás se movió, y de ahí viene un estudio. Fíjate, entonces, él a veces va a cumplir años el 1 de marzo, no el 29. Y cada 4 años vuelve a coincidir. No es que cumpla años cada 4 años, ¿ok? Sino que, pero lo importante sería determinar a cuántos grados y cuántos minutos del signo de los peces estaba transitando su sol de nacimiento. ¿Ok? Pues eso sería cuestión de revisarlo con un programa, ¿no? Pero sí es interesante. ¿Ok? Otra pregunta. No sé si es sobre el tema, pero ahorita tengo duda. Entonces, por ejemplo, no sé si ha ido a Chichén Itzá y ve que baja el Kukulcán. Va bajando las escaleras por eso. El 21 de marzo, como a las 4 de la tarde. Entonces, pero no siempre a las 4 de la tarde.
Este año no va a ser exactamente el mismo día. Eso fue un cálculo que hicieron los mayas sobre el tema de los solsticios y los equinoccios. O sea, hay 4 puntos cósmicos importantes en el año: el equinoccio de primavera, el solsticio de verano, el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Es decir, son fenómenos ópticos. Desde el punto de vista de la Tierra, cuando vamos hacia el verano, parece que el sol se mueve hacia la izquierda, si nos ponemos frente al oriente. Y al contrario, en invierno parece que se mueve hacia la derecha. Aquí en Texcoco hicieron la misma medición. Es un lugar que se llama el Cerro del Tecutzingo. ¿Lo conocen? Dense la vuelta cuando puedan. ¿Dónde está la Universidad de Chapingo? Enfrente. Se camina hacia lo que se denomina el Molino de las Flores. Y antes de llegar al Molino de las Flores hay una desviación a la derecha y subes un cerrito. Ese cerro se llama Tecutzingo. Ahí se conoce como los baños de Nesa. En las faldas del cerrito hay un balneario. Pero subiendo, en la piedra del cerro labrado, en la piedra del cerro hay unas tinajas circulares que parecen como jacuzzis. Se les conoce como los baños de Nesa, antes del balneario. Decían que ahí se bañaba el rey Nesa, lo cual es absurdo totalmente. En realidad es un sistema de riego, porque todo el cerro es un jardín botánico. Esa era la escuela de agronomía del rey Nesa. Ahí en ese cerro hay plantas medicinales de Sudamérica, cultivadas ex profeso con el ambiente propicio de Sudamérica. ¿Ok? O sea, tenían intercambios culturales muy importantes. Entonces, cuando llueve, esas tinajas se llenan, se desborda el agua y riega todo el cerro. Es una maravilla. Fue de las pocas zonas arqueológicas que no encontraron los invasores. Si no, estaría destruido. Bueno, aparte de eso, hay una parte del otro lado del cerrito que se conoce como la Cámara del Rey, que es una habitación como esta, pero en la piedra del cerro. Y entonces se puede asistir en esas 4 fechas que mencioné: equinoccio de primavera o de otoño, o solsticio de verano y solsticio de invierno, y nos ponemos al fondo de la cámara, pegados al cerro, y al momento justo en que sale el sol, en los equinoccios se ve que sale en el centro, pero en el solsticio de verano el sol sale al filo de la pared del lado izquierdo. Lo tenían bien medido. Y en el solsticio de invierno el sol sale en la orillita del cerro. Así como en Chichén Itzá, la posición de la pirámide lo que provoca es un fenómeno de luz que va haciendo que la sombra de los escalones se refleje y entonces parece que va bajando una serpiente. ¿Ok? Es que el concepto de serpiente ha sido utilizado por toda la historia de la humanidad. ¿Dónde va el libro? ¿Quién tiene el libro de la serpiente de luz? ¿Me lo prestas? Bueno, traje este libro precisamente para hablar sobre el tema porque este libro lo escribió una persona que se llama Drumbalo Melchizedek y se llama La serpiente de luz. Hace referencia al cambio de era, porque mucha gente cree que cuando hablamos de estos temas como que nos la estamos jalando más que de costumbre. Sin embargo, hay pruebas. Estamos viviendo una transición cósmica y la prueba es que la energía geomagnética espiritual del planeta cambió de posición. ¿Por qué tanta referencia en diferentes culturas a la serpiente? Porque precisamente hablan de un movimiento energético. Es una serpiente, es como una lengua de fuego, ¿no?
Es algo que tiene movimiento y a veces parece que tiene vida propia. Sin embargo, este tema es muy amplio. En resumen, lo que está diciendo, explicando Drúmbalo, con su estilo, que es muy simpático. El cambio que hubo del Tíbet a los Andes peruanos. Sí, pasando por los Alpes suizos. Es decir, en la era pasada, la era de Piscis, te lo voy a dejar de tarea. Dicen que es un tonto el que presta un libro y más tonto el que lo regresa, pero ojalá tú y yo no estemos en esa clasificación. Bueno, bueno, ahí, si le caes bien, si te portas bien, cosas así. Bueno, la era pasada, ¿cuál fue el techo espiritual del mundo? La era pasada. ¿Cómo fue el techo espiritual? El techo espiritual del mundo. ¿No saben? Fue el Tíbet. El Tíbet, ahí donde vivía el Dalai Lama. Nadie podía entrar al Tíbet. ¿Por qué? Porque tenía protecciones energéticas. Para empezar, está bien difícil llegar allá, ¿no? O sea, en casa de eso. Allá en el Himalaya, ¿no? La capital del Tíbet, Lhasa, pues es bastante inaccesible llegar. Y como fue una era muy religiosa, fue un sistema de gobierno teocrático, o sea, dominado por una élite sacerdotal. Y por supuesto no hubo gran desarrollo material, científico, objetivo, sino que conservaron la enseñanza y además tenían la misión de preservar algunas enseñanzas muy importantes. Mientras duró la protección del Tíbet, nadie pudo entrar libremente al Tíbet. Los que lograban entrar, y sobre todo los que alcanzaban a llegar hacia las montañas sagradas, eran muy pocos. Hay un monte en lo particular, el monte Kailas, que es considerado el más sagrado de todos, porque dicen que ahí se reunía la cónclave de maestros, la llamada Agartha. Y quien lograba llegar allá podía solicitar su permanencia y quedarse como adepto o candidato a maestro y dedicarse única y exclusivamente a orar por la paz del mundo. ¿Ok? Bueno. ¿Qué ocurrió con el Tíbet? Lo invade China en los años 50. Es decir, cuando terminó la protección energética. ¿Cuándo empieza la nueva era que estamos viviendo actualmente? Empezó en 1948. Así que la energía geomagnética espiritual representada por una serpiente de luz se despierta y se mueve. Y entonces, por el interior del planeta, viaja a través de los Alpes suizos y ahora se encuentra en Sudamérica. Dicen que en un antiguo templo maya, en una zona de los Alpes, de los Andes peruanos, que también es bastante inaccesible, ¿ok? Así que, pues... quedándonos con esa idea, aceptando sin conceder, esa energía está activando una serie de centros energéticos en el mundo. Dicho con la enseñanza de viene ese libro, la actual columna vertebral del planeta es en América, en el continente americano. Y los países del cono sur, ya saben cuál es el que está mero abajo, Argentina, y donde inician la cordillera, que cuando llega a México, curiosamente se divide en dos. Tenemos la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, y luego se vuelve a cerrar y pasa a lo que ahora es América del Norte, y culmina en California. Ok, entonces, ¿dónde estamos nosotros?
como país? ¿A qué altura de la columna vertebral del planeta? Estamos aquí. ¿Qué significa México? En el ombligo de la luna. ¿Y cuál es el planeta que se asocia al chakra Agna? La luna. Así que México tiene una labor muy importante. Nosotros somos los que vamos a canalizar muchísima de esa información hacia el resto de la humanidad. Yo por eso quiero resaltar nuestras mexicanidades y los eventos que están ocurriendo durante este periodo son en relación a eso. ¿Ok? Déjame nomás terminar este tema. Según la enseñanza de la Cábala, no tenemos una alma. Tenemos tres, pero son diferentes. La primera alma, la más importante, es el alma divina, que está representada por los tres sefirot superiores. Es lo que nosotros diríamos que es nuestro espíritu. Algunas otras enseñanzas le nombran la chispa divina o la mónada individual. Esa mónada es la que ha estado viajando vida tras vida tras vida, animando cada cuerpo que hemos tenido en cada encarnación. ¿Ok? En este momento es lo que estamos presentes. Ahora bien, como el alma divina es perfecta, el espíritu es perfecto, es inmortal, es inmutable, etc. Para poder captar las enseñanzas de este plano, se construye un intermediario. Y ese intermediario es lo que nosotros denominamos que es el alma espiritual. Divino, espiritual. ¿Ok? Diferente. Y es de esa alma espiritual de donde emanan las virtudes que pueden ayudarnos a seguir con nuestro proceso de desenvolvimiento espiritual hasta llegar al desarrollo total de nuestra conciencia. Esas tres virtudes, esas tres grandes herramientas son, número uno, la inteligencia. Número dos, la voluntad. Y número tres, el amor. Es decir, ni la inteligencia con sus herramientas superiores, ni la voluntad, ni el amor son de este plano, sino que provienen de planos superiores y por lo mismo siempre hemos tenido su asistencia. ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia espiritual y la inteligencia física? Bueno, que la inteligencia espiritual no es solo para uno, sino para todos. Es decir, si lo que yo hago me es útil y no agredo a nadie, está bien, ¿no? Pero si lo que yo hago, además, es útil para los demás, eso es una inteligencia superior. Es una inteligencia orientada hacia el bien. ¿Qué se puede hacer con la energía nuclear? Dos grandes posibilidades: bombas atómicas o electricidad. Es un ejemplo muy importante. Por supuesto, yo no decido qué se hace con la energía nuclear, pero un gobierno sí. Así que la inteligencia de un gobierno debe ser superior a la inteligencia individual. Y tiene que ser una inteligencia para el bien de un grupo cuando menos. Si es posible, para todos. ¿Ok? Esa es una enorme diferencia. ¿Y cuáles son las herramientas de la inteligencia espiritual? Número uno, la intuición, que el gran mito es que es femenina. O sea, no es así. Claro, tienen mayor facilidad de forma natural, pero no quiere decir que sea exclusividad. Otra herramienta poderosísima de la inteligencia espiritual es la creatividad, la capacidad de visualización.
Por ejemplo, Albert Einstein, cuando desarrolló su teoría de la relatividad, decía que él se visualizaba a sí mismo montado sobre un rayo de luz, viajando por el espacio. Y entonces de esas visualizaciones dedujo que la luz se curva por la fuerza de gravedad. Son temas también muy interesantes. Y otra gran herramienta de la inteligencia espiritual es la inspiración. Es decir, música como la de Beethoven o Bach, Johann Sebastian Bach u otros, son música de las esferas, reconocido por ellos mismos, de que simplemente se ponían, bueno, no tan simple, pero sencillamente se ponían de receptores para poder percibir esas maravillas que compusieron. ¿Ok? Bueno, la otra herramienta, la voluntad, no es de este plano. ¿Por qué? Porque en este plano, nosotros que somos los reyes del planeta, apenas hemos alcanzado, en el mejor de los casos, un 5% de conciencia. En el mejor de los casos. Entonces, el resto es inconsciente. Y el sistema nervioso básico es involuntario. Es el 95% de todas nuestras funciones nerviosas. Así que la gran pregunta es, ¿quién manda? ¿No? Y para poder ejemplificar eso, ¿qué les parece si hacemos una dinámica ya que tenemos un invitado? Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer un ejercicio de comunicación. Pongan atención. Yo voy a enviar un mensaje y ustedes me van a responder. Este ejercicio es en un lenguaje claro, en una dirección apropiada y sin barreras. ¿Ok? Simplemente voy a contar hasta 3 y cuando diga ahora aplaudimos. ¿Ok? Entonces levantamos los brazos hacia el frente, ponemos una palma encontrada con la otra y digo 1, 2, 3. Ahora. Repito, voy a contar hasta 3 y cuando diga ahora aplaudimos. ¿Ok? 1, 2, 3. Otra vez. Voy a contar hasta 3 y cuando diga ahora aplaudimos. 1, 2, 3. Cuarto intento. Voy a contar hasta 3 y cuando diga ahora aplaudimos. 1, 2, 3. Aplaudan. Ahora. Ya pueden sentarse. Este ejercicio, esta dinámica es muy divertida porque no falla. Siempre hay alguien nuevo para empezar, ¿no? Pero algunos que ya lo han hecho como que se les olvida. Pero es un ejemplo perfecto para demostrar la fuerza del subconsciente. Es que nosotros estamos entrenadísimos para que decimos 1, 2, 3 y papas, ¿no? Y entonces basta con cambiar una palabra y se van. ¿Quién hizo eso? Su subconsciente. ¿Por qué? Porque el subconsciente es una fuerza muy poderosa y si lo dejamos que actúe libremente, nos hace hacer cosas que a lo mejor ni siquiera sabemos por qué las hacemos. Allí en ese subconsciente es donde pueden estar atrapadas muchas emociones, muchos traumas, muchas debilidades, pero al mismo tiempo también hay muchas posibilidades, hay grandes herramientas y muchísima información. Bueno, damos por terminado esta segunda cápsula y continuamos.